Agustín Vaquero es director de programas de la Subdirección General de Ordenación Normativa. Creo que lo he dicho bien. Vamos, yo la conocía ya. Es una subdirección que bueno, pues lanza interpretaciones jurídicas cuando se le consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Y él está en la dirección de programas formativos. También es miembro de la Comisión Nacional, el grupo concretamente de construcción, si no me equivoco, de formación. Agustín, ¿tú estás en la comisión en formación o en formación? En el grupo de formación. Y en construcción también. Y en construcción también. Por lo tanto, quiero decir, por eso no le conocía de antes, me lo recomendó Guillermo García y he hablado con él, ya casi que nos conocemos como si hubiéramos trabajado toda la vida y hemos hablado mucho del acto, de la ponencia, para perfilarla para los grupos. Después, la encuesta que yo he hecho para tener información en mi grupo no le salió y el pobre la tiene que rellenar 3 veces, pero nos va a dar una visión general de la formación ya a nivel operativo. Al fin y al cabo, todos los canales tienen que ir un poquito a que la empresa, que es donde se producen los accidentes, donde la gente pierde o gana salud, pues que pueda trabajar con calidad y con seguridad y salud, ¿vale? Entonces, un poquito de todo lo que estamos hablando es importante, pero siempre en conexión con la empresa y con no solo a nivel operativo, ya digo que las dos, el nivel de mando y el nivel operativo. Él va a hablar un poquito de una perspectiva general de lo que es la formación. Va a empezar, me ha dicho que insista en que también es licenciado en Derecho, está en la dirección de programas de formación, que él también da una perspectiva jurídica. Quizá Guillermo es más mixto, ¿no? Guillermo ha dado una perspectiva mixta, ¿no? Pero él, no, vas a dar una perspectiva jurídica, artículo 19 lo vas a analizar también, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Venga. Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días, ya casi buenas tardes. Han tenido suerte, al ser yo el último, va a ser corto, va a ser prácticamente indoloro. Voy a intentarlo, aparte les tengo que pedir disculpas porque mi voz estoy un poco fastidiado. Normalmente tengo una voz bastante cautivadora y la gente no puede dejar de mirarme. Hoy no sé si voy a conseguirlo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tengo que agradecer tanto a Cesla como a Julio que me hayan invitado a esta jornada. También extiendo el agradecimiento de la Dirección General de Trabajo del Ministerio por invitarme. Dentro de lo que cabe, además, en un panel que se llama de expertos, pues yo soy la excepción que va a confirmar la regla. O sea, que en eso también esténse tranquilos. Y bueno, a partir de ahí, ya una vez que me denomina experto, Julio me tiene a sus pies para lo que quiera. O sea, que nada, vamos a empezar. Mi ponencia no va a ser tan amable como las anteriores y, de hecho, va a ser en algunos puntos bastante crítica con algunas de las cuestiones que se han planteado. Yo vengo, como ha dicho, desde mi perfil, tanto jurídico, yo también soy técnico de prevención de riesgos laborales, pero sobre todo por mi labor actual en la Dirección General de Trabajo. Nosotros lo que hacemos es que resolvemos cuestiones jurídicas, cuestiones que se plantean. Entonces, todo lo que es el planteamiento de qué es lo más recurrente siempre, hay que modificar la norma, porque como las cosas se hacen mal, la norma no sirve, tenemos que cambiar la norma. Bueno, pues a lo mejor es que lo que hay que cambiar es la conducta, lo que hay que cambiar es el comportamiento y la norma sí que vale. Entonces, desde ese punto de vista, como les he dicho, se llama Análisis del modelo dirigido a la formación en seguridad y salud de los trabajadores españoles. Lo de españoles no tiene una connotación política. A ver, yo soy español, estoy en un sitio que todavía sigue siendo España, pero tiene una cuestión de un contexto sociocultural, ¿de acuerdo? Que ahora veremos por qué. El esquema de intervención se refiere a 3 partes. Primero, ¿qué se entiende por análisis? ¿Qué queremos analizar? El análisis puede ser tanto de la redacción de la norma, podemos estar de acuerdo o no cómo está redactado un determinado artículo y podemos discutir cómo habría que redactarlo. Eso es un posible análisis. Otro posible análisis es la propia interpretación. Ya tenemos una norma y esa norma, ¿qué recorrido nos da? ¿Cómo hay que interpretar los conceptos que aparecen ya recogidos? Y luego hay la interpretación de la aplicación práctica. Es decir, tenemos una norma, ahora hay que ver cuál es el análisis de las conductas, cómo se aplica esa norma. Y en este caso, a quienes metemos, digamos, en ese juego es tanto a los empresarios como a los trabajadores, que es a los que va dirigido específicamente esta materia, ¿no? Y ahí lo que les digo, yo creo que hay que tener en cuenta 2 variables.
fundamentalmente una que es el contexto sociocultural. Estamos en España, para bien o para mal, somos españoles. Y por otro lado, el contexto empresarial. ¿Cuál es el modelo empresarial que hay en España? Ya lo han dicho los anteriores ponentes. Estamos en un modelo empresarial básicamente de pymes, donde el 90% de las empresas que hay en este país son pymes. Entonces, a partir de ahí, habrá que además profundizar cuál es el sistema o el modelo de gestión de prevención de riesgos laborales de esas empresas, que también se ha dicho aquí que es una gestión externalizada. A partir de ahí podremos armar el resto del esquema. Pero eso lo tenemos que tener claro. Todo lo demás es hacer castillos en el aire. También lo decía un ponente. Vamos a trabajar desde lo que sabemos, desde donde estamos, y a partir de ahí podremos avanzar. La segunda parte será el modelo formativo laboral. Dentro de los modelos formativos de prevención de riesgos laborales está el educativo, puede ser incluso lo que se ha hecho referencia también a que desde la infancia hay que inculcar, igual que se está inculcando, pues yo que sé, seguridad vial, pues todas esas cuestiones también. Yo voy a centrarme específicamente en el modelo formativo laboral, ¿de acuerdo? No en el educativo. Y luego haré también referencia a una serie de especificaciones convencionales. Eso se hace referencia, digamos, a los contenidos en materia de formación que contienen los convenios colectivos, ¿de acuerdo? Y cuáles son algunas de esas especialidades o algunos de esos cambios que se están proponiendo desde los convenios colectivos para adaptar ese modelo formativo en prevención de riesgos laborales. En concepto de análisis, ya lo he explicado, ¿de acuerdo? Vamos a ir un poquillo rápido para no... Entonces, esto no tiene más. El análisis de la interpretación, en España, el análisis de la interpretación solo corresponde a los tribunales, ¿de acuerdo? Todos los demás organismos podrán hacer criterios más o menos vinculantes, no vinculantes. La Dirección General de Tributos, por ejemplo, de Hacienda, sí que hace dictámenes vinculantes y obligatorios. En nuestro caso, la Dirección General de Trabajo, en mi caso personal, donde yo estoy, nuestros criterios son a título informativo, ¿de acuerdo? Ahora explicaré un poco más. Y luego está también por los criterios que utiliza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En cuanto a análisis de la aplicación de las conductas, pues lo que comentábamos, ahí al final es algo que excede del ámbito estrictamente jurídico. Lo que sí que quería comentar en relación con la interpretación, que lo he puesto en mayúsculas, es que igual hay que tener una base según la cual nosotros interpretamos. Hay que pensar, nosotros no nos llega una consulta y la contestamos a nuestro libre albedrío, sino que al final tenemos unas pautas, unas bases a partir de las cuales nosotros realizamos los distintos informes. Las pautas de interpretación en materia de prevención de riesgos laborales tienen en cuenta lo primero y lo fundamental, la finalidad de la norma. Y la finalidad de la norma, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es la protección del trabajador. A partir de ahí, desarrollar lo siguiente. Pero esa es la base fundamental, ¿de acuerdo? Y para las personas que estén estudiando Derecho, Relaciones Laborales o alguna materia de ámbito jurídico, dos comentarios que a mí me han servido siempre y se han sentido buenos profesores. Yo no soy tan crítico con lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que a mí me han formado bien profesores con una metodología, vamos a llamarla antigua, ¿no? Pero a mí me ha servido para ganarme la vida. Tampoco voy a poner quejas a mis profesores, pobres, ya bastante tenían con aguantarme. Entonces, ahí hay dos cuestiones. La primera, que el derecho, ¿de acuerdo?, es una ciencia incierta. Siempre hay zonas grises, ¿de acuerdo? Y las zonas grises siempre tienen un ámbito de subjetividad que es muy, muy difícil de limitar. Lo que hay que tratar es que esas zonas grises sean lo menos grises posibles y sean lo más pequeñas posibles. Y luego, además, hay otra cuestión que no ocurre en otras ramas de la educación, y es que en el derecho siempre tiene que haber una solución. Tú, por ejemplo, puedes ir al médico, estás muy enfermo, y el médico te puede decir, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, esto no tiene solución. O le puedes plantear a un ingeniero o un arquitecto una determinada solución que te solucione, y te puede decir que eso no se puede hacer. Tú no puedes ir a un tribunal o a un juez y el juez no te puede dejar de solucionar esa cuestión. Te dará la razón o no te dará la razón, pero al final hay que tomar una decisión. Y eso hace que, para mí, desde mi punto de vista, el derecho sea una de las ramas más complicadas que hay, porque siempre se tiene que decidir y tomar una decisión. Y eso tiene que ver también un poco con toda nuestra labor, ¿de acuerdo? Que ya que todo el mundo se echa flores, pues a los que estudiamos Derecho también.
¿sabes? O sea, aquí. Entre las competencias, lo que decía antes, elaboración de informes y consultas jurídicas, solo son jurídicas, no son consultas técnicas, nosotros no resolvemos cuestiones técnicas, son cuestiones no vinculantes, lo que decía en título informativo, y únicamente interpretación y aplicación de la normativa laboral. No entramos en ninguna otra materia, aunque pueda ser colateral, ¿de acuerdo? En cuanto al modelo laboral que os comentaba antes, ¿qué incluimos dentro de este modelo laboral? Porque la gente habla de seguridad y salud en el trabajo, pero muchas veces incluso intercambia los términos, los mezcla, crea confusión. Yo creo que hay 4, estas no son definiciones legales, ¿de acuerdo? Estas son las que he puesto yo para poder seguir el esquema. Una formación, la formación, vamos a decir, exigible o obligatoria para el puesto de trabajo. Por otro lado, estaría una formación convencional, que luego comentaremos que también es obligatoria, ¿de acuerdo? No es opcional, es obligatoria. Y luego, otra formación distinta sería la formación para realizar actividades preventivas, que es lo que hablamos, si tienes un nivel superior, un nivel intermedio o un nivel básico. Y luego, también relacionado con la formación laboral, estaría, digamos, la formación para el empleo. La formación para el empleo, que no sé si sabéis, pero puede ser de oferta, puede ser de demanda, es aquella formación que uno recibe para mejorar su empleabilidad, pues es la formación que se da tanto a trabajadores ocupados como la que generalmente se da a trabajadores desempleados, ¿de acuerdo? Llámese títulos de FP, certificados de profesionalidad, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 esquemas que hay. ¿Dónde vamos a centrarnos en primer lugar? En la formación legal del puesto de trabajo, que es la que sirve de base a todo el sistema. Antes, en otra serie de ponencias, me gustaría especificar en cada una de ellas, pero lo voy a hacer todo ahí un poco a grandes rasgos, porque no me da tiempo a especificar. Se decía que hay cosas que en España no funcionan, que fuera sí que funcionan. Pues si funciona en el resto de Europa, la base normativa es la misma. Porque lo mismo que se exige en España es lo mismo que se exige en Europa. El artículo 19, que es el que nosotros vamos a estudiar, parte del artículo 12 de la Directiva Marco, que exige que todos los empresarios deben proporcionar o deben garantizar una formación a sus trabajadores vinculada a su puesto de trabajo o función, y que no tendrá coste para ellos. Es prácticamente una traducción literal de lo que dice nuestra normativa. He metido el artículo 14 en medio, que es el artículo que establece el Derecho General de Prevención, que a su vez se remite al artículo 15 a la cultura preventiva, que también se podría hablar de ello. ¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que nosotros en España no hemos inventado nada. Nosotros tenemos la misma norma, la misma base legal que se tiene en el resto de Europa. Otra cosa es cómo eso se lleva a cabo, que es distinto. Este es el artículo entero, ¿vale?, del 19. De ahí enseñan una serie de cosas, pero como no se ve nada, pasamos a lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que saber, que el artículo 19 es un artículo de derecho mínimo necesario e indisponible. ¿Esto qué significa? Ya lo sabréis. Pues que es mínimo significa que es que todo lo que se puede hacer es mejorar. Eso hay que cumplirlo como mínimo. A partir de ahí, todo lo que sea mejora, estupendo. ¿Qué es de derecho necesario? Es que hay que cumplirlo siempre. ¿Y qué es indisponible? Que nadie, ni nada, puede decir que eso no se va a aplicar. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en algunos, voy a decir qué es lo que ocurre, pero sí que se cae en la tentación que determinada normativa convencional, de alguna manera, pueda dejar sin efecto lo que dice este artículo 19. Y eso directamente no se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esas criterios, de esas premisas, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los criterios en los que interpretamos nosotros la prevención de riesgos desde el punto de vista de la formación? Primero, algo que nosotros pensábamos que ya estaba superado, y por eso mi ponencia en principio iba a ser mucho más, pues como en la línea de las otras ponencias, mucho más mirando hacia futuro, pero de un tiempo a esta parte nos hemos encontrado que se nos vuelven a plantear muchas cuestiones que pensábamos que ya estaban superadas. Y entonces, claro, eso lo que a mí cuando estaba preparando la presentación me hizo ver, es que a lo mejor hay una serie de cuestiones que no sé si que se están olvidando o que se están soslayando, o que con la excusa de que hay un cambio y una transformación, directamente lo que vamos a hacer es tratar de saltarnos la norma. Y entonces esa serie de cuestiones y de consultas que nos vienen,
es lo que hacen es que yo tenga que venir aquí a soltaros un rollo especificando exactamente qué es lo que quiere decir este artículo 19, ¿de acuerdo? Y lo primero que dice es que es un deber del empresario. Es lo primero que dice, que es un deber del empresario, que puede cumplir, y eso lo dice al final del artículo, a través de medios propios o de servicios ajenos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué consideráis? De verdad, que es que parece de perogrullo, pero es que no es tan de perogrullo, que es un deber del empresario. ¿Eso qué implica? Pues implica que solo el empresario puede cumplirlo. No se puede delegar, no se puede transferir. Solo el empresario lo puede cumplir. ¿Y cómo lo va a cumplir? De dos maneras. O a través de sus medios propios, es decir, su servicio de prevención propio, sus trabajadores designados, e incluso cualquier trabajador que tenga en la empresa y que sea trabajador de la empresa, ¿de acuerdo?, que tenga la formación suficiente para impartirla. Aquí, ¿cuáles son las dos limitaciones? Que los técnicos de nivel intermedio únicamente pueden dar formación básica, con lo cual prácticamente toda la formación se reserva a los técnicos de nivel superior. Pero lo que hay que quedar claro es que solo el empresario es el que lo tiene que impartir. ¿Qué significa servicios ajenos? Que es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Servicios ajenos puede ser un técnico contratado de fuera? No. Servicios ajenos se refiere únicamente a los servicios de prevención ajenos. ¿Por qué? Porque es la modalidad preventiva. Hay que entender que la formación es una actividad preventiva, y la actividad preventiva o bien está dentro de las modalidades de la empresa, o si está externalizada, solo se externaliza a través de los servicios de prevención ajenos. Así es como está regulado en el sistema español. ¿De acuerdo? Con lo cual, los servicios de prevención ajenos, esta formación del artículo 19, luego me referiré a otro tipo de formación que también es necesaria desde el punto de vista productivo, que no es la formación del artículo 19. Pero la formación del artículo 19 solo la pueden dar o los medios propios dentro de la empresa o servicios de prevención ajenos. En cuanto al segundo punto, de hecho, que es del trabajador. El trabajador tiene un derecho a ser formado, y ese derecho se genera desde el momento en que te contratan. ¿Eso qué significa? Que no tiene que venir con ello en la mochila. Ahora se exige que hay empresas que para contratar a un trabajador le exigen en determinados sectores que venga con la formación hecha, ¿no? Tendrá su formación, vendrá con sus capacitaciones, o lo que sea, pero la formación del artículo 19 no puede venir con ella hecha por dos motivos. Primero, porque es ilegal, y segundo, porque no es posible. Porque la formación del artículo 19 va vinculado a un puesto de trabajo y a una función. Hasta que no está trabajando y no está contratada en la empresa, no sabes cuál es ni el puesto de trabajo ni la función. Y tiene que estar adaptado, con lo cual es imposible que ese trabajador venga con ello en la mochila. Pues esto, sorprendentemente, también se nos plantea. ¿Cuáles son dos cuestiones también muy recurrentes? La he puesto ahí. Teórica y práctica. La formación tiene que ser teórica y práctica suficiente y adecuada. Teórica y práctica van juntas. No pone teórica, coma, práctica, coma. No, es teórica y práctica. Eso significa que van unidas. Y que sea teórica y práctica significa que tiene que haber siempre un componente teórico y tiene que haber un componente práctico. De tal manera que aquí hay dos variables. Hasta ahora lo que se daba, que era solo formación, lo que se daba, bueno, la generalidad era, vamos a dar solo formación teórica, que es lo que decía, yo te meto en una sala, te doy 10 horas y ya está formado. Ahora, cuando salgas te pones a trabajar. Eso no sirve, porque ¿dónde está el otro componente? Y lo que tampoco vale es esa, dice, no, yo lo que voy a hacer es que voy a estar contigo en tu puesto de trabajo, viendo cómo desarrollas la actividad o supervisándote, y entonces cuando vea que lo haces bien, entonces ya se entiende que tú has recibido esa formación. Es que antes de eso, que eso está bien, esa parte práctica, pues puede ser razonable, pero es que antes de eso le has tenido que dar un mínimo imprescindible teórico para que la persona pueda identificar y afrontar los riesgos de esa situación a la que se puede enfrentar. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo de teórica y práctica va indisolublemente unido. En el tema de la práctica, ¿qué ocurre también? ¿Dónde está el otro problema que se nos plantean? Cuando llegan las consultas en relación a la formación online, o todo, digamos, a distancia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí hay, volvemos a lo mismo, ahí hay un componente práctico que difícilmente va a casar
¿de acuerdo? Con que la modalidad sea exclusivamente online o a distancia. Y esos otros problemas que se plantean. En cuanto a suficiente y adecuada, estos conceptos jurídicos indeterminados pues tienen, lo que decía, ese elemento de subjetividad y de determinación que es complicado. La Dirección General de Trabajo identifica que la suficiencia va en relación con dos conceptos, con la calidad y con la intensidad. ¿De acuerdo? Y luego, la adecuación va en relación al riesgo. ¿Esto qué significa? Que para que una formación sea considerada suficiente y adecuada, ¿de acuerdo?, tiene que tener en cuenta la complejidad y la peligrosidad de la actividad, tiene que tener en cuenta las capacitaciones y las condiciones personales y profesionales de la persona, tiene que estar adaptada en tiempo y forma a esas condiciones personales, ¿de acuerdo? Que a lo mejor habrá personas que entiendan las cosas a los 10 minutos y habrá personas que entiendan las cosas a las 3 horas. Eso es lo que significa que sea suficiente y adecuada para cada trabajador, ¿de acuerdo? Y igualmente, estos son conceptos que van unidos, que no los puedes separar. El resto del artículo que hace referencia a que en principio la formación del artículo 19 es una formación en materia preventiva. ¿Esto qué significa? Significa que está enfocado al riesgo. No es una formación productiva en relación a la actividad que está desarrollando la empresa, sino que específicamente esta formación es de carácter preventivo, ¿de acuerdo? A evitar el riesgo. Debe centrarse específicamente en el puesto función, que volvemos a lo mismo. ¿Esto con qué choca? Con esa formación genérica que se da a todos los trabajadores de una empresa cuando a lo mejor tienen 50 actividades distintas y se da la misma formación a todos ellos. Tiene que estar dentro de la jornada de trabajo, con su efecto descontar el tiempo que se emplee y que el coste no recaerá a los trabajadores. Esto enlaza con lo que decía anteriormente. Esto es una obligación que tiene que dar el empresario cuando entra el trabajador en la empresa. No viene de antes, ¿de acuerdo? Y es un derecho que él tiene. No sé si hasta aquí he podido explicar, o mi idea es ya que quedara claro cuál era el contenido de ese artículo 19. Desde mi punto de vista, ya no solo personal, sino profesional, porque personal tengo otras muchas opiniones, pero desde el punto de vista profesional creo que el artículo 19 es lo suficientemente amplio, es lo suficientemente flexible para muchas de las cuestiones que se han planteado en las ponencias anteriores. Entonces, cuando se plantea un cambio normativo, porque sí, es lo que decía el profesor de la Fuente anteriormente, bueno, hay que ver para qué se quiere cambiar y qué se propone a cambio, porque nos encontramos muchas veces con dos cuestiones, que también creo que han salido aquí. Por un lado, no, queremos flexibilidad, pero queremos seguridad jurídica. Queremos que nos dejen margen para hacer un poco y que nosotros nos organicemos, pero por otro lado queremos un sistema más o menos homogéneo, que eso me diga o me determine que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Claro, es que esas cuestiones son complejas y difíciles de casar, ¿no? No sé cómo voy, Julio. Voy mal, ¿no? A ver. Nada, pues nada, esto en 2 minutos, muy rápido, pero que quiero que quede también muy claro. La formación convencional, es decir, la formación que deriva de convenio colectivo. Estamos hablando de convenios colectivos de eficacia general, ¿de acuerdo? Es decir, que obligan a todas las empresas incluidas en su ámbito de aplicación. La formación que se establece en esos convenios es una formación de carácter obligatorio, no es opcional. Si tú estás dentro del sector del metal, dentro del sector de la ferralla, sector de la construcción, y se establece un contenido formativo para poder desarrollar unas determinadas actividades en ese sector, a las empresas y a los trabajadores incluidos en ese ámbito de aplicación tienen que tener esa formación, ¿de acuerdo? Pero esa formación es distinta a la del artículo 19. A veces, no sé si lo oiréis mucho o poco, pero tratan de establecer una equivalencia entre la formación convencional, decir, bueno, si tú te das la formación del convenio, ya es como si has dado la formación del artículo 19, ¿de acuerdo? Eso no es así, ¿de acuerdo? La formación del 19 es una formación del puesto función, y la formación convencional, que también es por oficios, pero también por puesto función, por ejemplo, en los convenios, yo hago 2 de referencias, que son los que más puedo conocer, que son el de construcción y el del metal, ¿de acuerdo? En el de construcción y el del metal se establecen una serie de contenidos formativos, por oficios, por puesto de trabajo,
Se determina también quiénes pueden impartir la formación, y eso lo determinan las propias organizaciones, digamos, que lo regulan en su convenio colectivo. En el caso de la construcción, pues la Fundación Laboral de la Construcción, ¿de acuerdo?, que es la que determina esos aspectos y quién puede impartirlo. Pero todo eso, en ningún caso, lo que hablamos antes, el empresario puede delegar sus obligaciones previas. De hecho, la base jurídica del convenio de construcción, digamos, de la parte formativa, que sabéis que es la ley de subcontratación, en su artículo 10, en el apartado segundo, dice que sin perjuicio de la obligación del empresario de formar a sus trabajadores, conforme al apartado anterior, que es hace referencia al artículo 19, por negociación colectiva estatal, se podrá establecer unos contenidos formativos. Eso es lo que viene a decir, es que viene a complementar. ¿Dónde está aquí, vamos a decir, el problema o la duda que puede suscitar? Pues que si tú ya has dado una determinada formación, la formación del convenio, si eso puede casar o no con la formación del 19. Porque dice, no, es que es la misma, no hace falta complementar. Bueno, es que lo que digo, hay que coger el esquema entero que hemos revisado antes. Si la formación del convenio colectivo, la formación convencional obligatoria, te la ha impartido a lo mejor tu propia organización preventiva, tu servicio de prevención propio, tu trabajador designado, o tu servicio ajeno, se podría buscar algún tipo de equivalencia. Decir, oye, pues ya has dado una parte, a lo mejor solo queda complementar otra. Ahora, si la formación te la ha dado una organización totalmente ajena a tu organización preventiva, dícese la propia Fundación Laboral de la Construcción, organizaciones sindicales o empresariales o entidades vinculadas a esas organizaciones, eso en ningún caso se puede equiparar a la formación del artículo 19. ¿De acuerdo? Y ya termino con otra cuestión que era ¿qué ocurre cuando tú estás tienes que desarrollar actividades en un sector, por ejemplo en el sector de la construcción, pero tu empresa no está incluida dentro del convenio de la construcción, que también se plantea mucho? ¿Tengo que dar la formación del convenio de construcción a todas las empresas por el hecho de estar en una obra de construcción? No. El convenio de construcción obliga a las empresas que están incluidas en su ámbito de aplicación, y el contenido formativo del convenio de construcción obliga a sus empresas. Luego hay otros convenios colectivos que han regulado también la formación, lo que decíamos, ferralla, metal y demás. Entonces, cuando una empresa está en otro sector, tiene que cumplir con el contenido de su convenio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si el convenio no ha regulado la formación de ningún tipo? Bueno, pues que tienes el artículo 19. Y el artículo 19 te dice que tiene que ser puesto función. Con lo cual, si tú vas a entrar en una obra de construcción, lo que tienes es que formar a tus trabajadores para la actividad específica, aunque tú no pertenezcas a ese sector. Pero a ese trabajador que va a entrar en una obra de construcción, le tienes que formar, ¿de acuerdo?, para que pueda entrar en condiciones de seguridad a las obras de construcción. Igual pasaría con una obra de metal, el sector que fuera. ¿De acuerdo? Y termino con una cita de Luis de Góngora. Ahí era un poco un juego que quería explicar, pero no tengo tiempo, de que precisamente aquí en Sevilla, en el año 27, un grupo de literatos intelectuales se juntaron en el Ateneo, ¿no?, y dieron lugar a lo que luego sería la generación del 27. Realmente lo hacían para conmemorar el 300 aniversario de Luis de Góngora. Y en este caso, pues cojo una cita, ¿no?, para ver si el grupo de expertos de esta tarde, pues hombre, no tiene una historia similar, pero bueno, un pequeño grano de arena, y que las palabras cera, ¿no?, y las obras acero. Significa que lo fácil es hablar, que es lo que he hecho yo hoy aquí. Lo complicado y lo difícil de verdad es luego actuar. Muchas gracias.